Queridos alumnos, Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarles a todos ustedes en esta hermosa mañana de jueves 16 de marzo del 2023. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de volver a conectarnos y de poder estar juntos disfrutando de esta materia. Así que vamos a iniciar, hermanos y hermanas, eh, indagando por qué es aquello que a veces nos imposibilita, no nos permite tener una plena intimidad con Dios, un pleno acercamiento, que es aquello que para nosotros representa a veces un obstáculo, ¿no? Y muy grande, creo yo, de lo que es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, el ir a lo profundo del corazón de Dios. Y entonces vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el tema de la espiritualidad desde abajo. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, la clase de este día tiene que ver con esta forma, esta manera de entender nuestras espiritualidades. A ver, un segundito, hermanos, tenía que haber hecho algo antes. Perdón. Voy a regresar. Ahí está ya. Ahora sí. Bueno, tenía que ver con el tema de cómo la espiritualidad tiene que ver con ese diálogo que nosotros queremos tener con Dios, ¿no? Ese diálogo que tiene que ver con... ahora un segundo acá. Tengo problemas con la computadora, así que... eh, listo. Muy bien. Bueno, el diálogo que nosotros debemos emprender con Dios desde el fondo de la persona, desde el fondo nuestro. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que el mayor desafío, el mayor misterio, la mejor manera que nosotros tenemos de establecer una relación personal con Dios tiene que ver desde esta acción del diálogo. Muchos de nosotros hemos construido nuestras espiritualidades no en un concepto de diálogo, sino en un concepto de monólogo. Es decir, que nosotros hemos hecho las cosas, ¿no? Desde lo que representa ah, la, desde lo que representa el solamente hablar, el hablar de con Dios en una sola vía, ¿no? En una sola dirección. Y eso sí o sí representa el gran desafío del por qué nuestras espiritualidades no son profundas, porque evidentemente seguimos considerando nuestra charla con Dios desde esta óptica de solamente hablar nosotros, hablar nosotros, y no encontrar la oportunidad. Voy a pasar un poquitito esto para acá para tener mejor control. Y no tener nosotros la oportunidad de disfrutar esa bendición que tiene de también escuchar a Dios. Todos sabemos de ese hermoso pasaje de Jeremías 33:3, si no mal recuerdo la cita, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Por lo regular, este pasaje lo hemos tomado para el tema de la oración, ¿no es cierto? Cuando hay cultos de oración, por lo regular elegimos esta
este versículo como una base de reflexión, de clamar a Dios, ¿no? Pero el pasaje, hermanos, no es un monólogo. No solamente nosotros tenemos que hablar con Dios en este sentido de decir, bueno, Dios, yo te pido, Dios, yo quiero, Dios, por favor, ayúdame, te necesito, cuídame, bendecime, ayúdame, bendecí a mi familia, dame trabajo, dame salud, eh, no te olvides de mí, no te olvides de mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, hemos reducido una de las grandes virtudes de la espiritualidad que tiene que ver la oración en un monólogo. Nosotros hablamos, pedimos, y pocas veces esperamos la respuesta de Dios, ¿no? Pocas veces esperamos que Él nos responda, porque ese es el pasaje, así dice el pasaje, clama a mí y yo te responderé, yo te responderé. Entonces, el responder, pues implica un diálogo. Dios quiere hablar con nosotros, ¿no? Quiere tener un encuentro, o sea, Dios dice, bueno, para un poco, listo, ya hablaste, ya me dijiste, ya todo, ¿no es cierto? Pero ahora necesito que vos me escuches. Ahora yo necesito que vos aprendas a escuchar mi voz. Entonces, ese es en esa oportunidad donde uno encuentra, donde uno tiene el verdadero encuentro con el resucitado, ¿no? Cuando aprendemos a escuchar a Dios. Esta es una de las grandes virtudes de la espiritualidad. Cuando alguien no profundiza en el corazón de Dios, en la idea de Dios, pues evidentemente no va a poder comprender el propósito de Dios que tiene para la vida, ¿no es cierto? Porque, insisto, solamente estaremos estableciendo nuestra relación con Dios a partir de lo que nosotros queremos que suceda, pero no estaremos dispuestos a saber qué es lo que quiere Dios, ¿no es cierto?, que sucede en nosotros. Eso es distinto, ¿no? Una cosa es lo que nosotros queremos que suceda en nuestras vidas por lo que le hemos pedido a Dios, y otra cosa es esperar lo que Dios desea que suceda en nuestras vidas porque Él lo quiere y porque es su voluntad. Ajá. Entonces, ¿por qué este diálogo se fractura? ¿Por qué este diálogo no llega a ser más profundo? ¿Por qué este encuentro, no? Solo se convierte en decir, bueno, Señor, aquí te dejo todo lo que necesito que sepas, te dejo la lista de todos mis requerimientos y bueno, nos vemos al rato, nos vemos la próxima semana o nos vemos cuando vuelva a orar y vamos a ver si realmente me contestaste. Entonces, si Dios nos contestó, pues vamos a ir a la oración y le vamos a decir a Dios, wow, gracias por haber contestado, gracias por haber eh, este, accedido a mis peticiones, ¿no? Y si Dios no nos contesta, bueno, volvemos a repetir el proceso hasta que Dios nos lo conteste. Pero insisto, la espiritualidad, hermanos, es un diálogo con Dios, no es un monólogo. Debemos tener la oportunidad de aprender a escucharlo, pero la mejor manera que tiene el ser humano de elegir la forma de saber cuál es el mejor medio para escuchar a Dios debe ser desde el fondo de nuestra vida, desde el fondo de nuestro corazón, desde lo que realmente somos, desde lo que a veces queremos ocultar, desde lo que a veces queremos no darnos cuenta, de aquello que nos avergüenza por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho, por lo que hemos vivido. Muchas veces nosotros hemos cerrado muchas de las puertas de nuestro corazón. Nuestro corazón es como un hotel con muchas habitaciones, muchas habitaciones. Algunas de las cosas de las habitaciones las hemos encerrado bajo llave, ¿no? Y las hemos encerrado a triple llave, porque no las queremos volver a revivir, porque no las queremos volver a recordar, porque no nos gustan, porque nos duelen, porque nos lastiman o porque representan para nosotros un desafío
de cambios que no queremos hacer. Pero es allí, queridos hermanos, queridos alumnos, donde uno aprende a establecer ese diálogo con Dios. Uno aprende a tener ese encuentro con el resucitado. Así que lo que vamos a analizar en esta clase es cómo debemos direccionar nuestra espiritualidad desde la óptica de Dios, ¿no es cierto? Desde este diálogo que representa una espiritualidad genuina, una espiritualidad mayor. Se dice, hermanos, en el campo de la espiritualidad, que hay dos tipos de esta, ¿no? Una espiritualidad que se llama desde arriba y una espiritualidad eh, que parte de los principios de arriba o los principios más altos y desciende a las realidades más bajas. Es decir, hay una espiritualidad que quiere establecer un diálogo con Dios desde las alturas de nuestra vida, ajá, desde las virtudes de nuestra vida. Y entonces ahí de arriba empezar a tratar lo que hay abajo. Pero hay otra espiritualidad que es contrario, que parte desde abajo, ¿no? Que parte desde abajo, que parte desde lo que se llama las miserias de nuestra vida, de lo que somos, de lo que representa nuestra verdadera condición, ¿no es cierto? Y entonces esta espiritualidad nos permite ubicarnos en ese lugar para entonces a partir de allí elevarnos hacia el encuentro con Dios, elevarnos hacia la forma más sublime y más maravillosa que tiene el ser humano del encuentro con Dios, pero no desde lo bueno que podría ser, no desde lo maravilloso que podría ser, sino más bien desde su propia condición, desde su propia realidad. Y eso, evidentemente, queridos hermanos y hermanas, pues representa el verdadero desafío de la espiritualidad. Hay un, hay un padre del desierto, ya vamos a mirar un poco esa clase, que se llama Evagrio Póntico, y decía algo muy interesante que tiene que ver con los principios de una espiritualidad que parte desde las miserias de nuestra alma. Dice, si deseas conocer a Dios, aprende primero a conocerte a ti mismo. A veces nuestros monólogos con Dios muchas veces son construidos a partir de las formas que nosotros hemos querido aparentar delante de Dios. A veces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos nuestro encuentro con Dios a partir de crear aquellas cosas que no son reales, ajá, que tratamos de cubrir, que tratamos de ocultar. Entonces, nos presentamos a Dios, válgase la expresión, vestidos, ¿no? Es como si alguien quisiera tomar la ducha vestido, con ropa. Eso no se puede. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a Dios vestidos de aquellas cosas que deseamos ocultar delante de Dios, de aquellas cosas que no queremos que Dios trate con nosotros, de aquellas cosas que, como les decía en la metáfora de que nuestra vida es como un hotel con muchas puertas, deseamos que hay puertas donde no queremos que el Señor entre. Pero la verdadera espiritualidad, hermanos, nos impulsa a poder tener el encuentro con Dios a partir de conocernos a nosotros mismos, de realmente quiénes somos. El profeta decía, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo puede entender? Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y es cierto, hermanos, porque a veces
muchos de nosotros en nuestra relación con Dios nos autoengañamos. Ajá. Porque no nos conocemos a nosotros mismos, porque no sabemos realmente qué partes de nuestra vida necesitan refaccionarse, moldearse, destruir para volver a construir. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras tentaciones, nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras ambiciones, nuestros egoísmos, nuestros orgullos, todo aquello que a veces queremos ocultar porque no nos gusta verlo, ¿no? Y mucho menos nos gusta que Dios lo mire. Mucho menos nos gustaría que Dios se enterara que esas cosas están pasando con nosotros. Entonces, debemos saber, y esto es parte de una profunda y auténtica relación con Dios. El camino hacia Dios, escuchen bien, el camino hacia Dios pasa generalmente por muchos cruces de errores, por muchos. Yo me bauticé a los 14 años y tal vez ustedes podrían pensar que después de mi bautismo a los 14 años, mi vida ha sido toda una perfección. Nada más equivocado que eso. Mi vida se ha cruzado con muchos errores, con muchas curvas, con muchos rodeos, muchos fracasos, muchos desengaños, muchas decisiones, ¿no? Que tomé, que hoy a la distancia me pueden avergonzar, me pueden lastimar, pueden, pueden culparme de aquellas cosas que hay en mi vida, ¿no? Un cristiano que no está consciente de que su vida en esta búsqueda de su perfección no pasa por todos este tipo de situaciones. Si no está consciente, la culpa lo va a detener para, para un verdadero encuentro con Dios. A veces uno dice, no puede ser que yo haga esto y nos culpamos, nos autoflagelamos, nos, nos odiamos a nosotros mismos por no haber estado a la altura de tal o cual circunstancia. Y entonces esos sentimientos, queridos hermanos y hermanas, lejos de acercarnos a Dios, nos alejan. Entonces, queridos hermanos, resulta que no son precisamente nuestras virtudes las que más nos abren a Dios, porque el hombre es malo desde su juventud, dice la literatura sapiencial. El hombre es malo desde su juventud, ¿no? Sus caminos son engañosos, son perversos. A veces nosotros no tenemos muchas cosas buenas que ofrecerle a Dios. No tenemos lindas credenciales para acercarnos a Él y decirle, mira, papá, vengo contigo porque mira, soy re bueno, ¿no? Soy casi, casi perfecto. Entonces, yo necesito platicar contigo y yo necesito que vos hables conmigo porque yo soy perfecto. Pocos podríamos decir eso. No dudo que haya personas así y me alegra que haya personas que puedan sentirse tan perfectas, tan santas, tan puras, que no cometen ningún error, que pueden hacerlo. Y está bien, no lo juzgaría, ¿no es cierto? Pero ustedes saben, hermanos, que no es precisamente nuestras mejores virtudes, que a veces no tenemos muchas, ni siquiera las conocemos, ¿no? Ya les dije que cuando charlamos en la entrevista a varios de ustedes, no sé quién, ya no recuerdo, se complicaron mucho en reconocer qué era lo bueno de ustedes mismos, ¿no? Porque nunca estamos acostumbrados a ver lo bueno de nosotros mismos. Siempre estamos acostumbrados a ver lo que son nuestras flaquezas, nuestras incapacidades, incluso nuestros pecados, nuestros defectos, ¿no? Aquello que no nos gusta, aquello con lo que batallamos. Pero es ahí, queridos hermanos, es en esa condición donde ahí realmente nos conocemos, donde realmente ahí nosotros entendemos que
hay una forma, hay un lugar, hay una manera, ¿no? Ahí es donde podemos quitarnos las sandalias de los pies, porque el lugar donde pisamos es santo, porque Dios está presente. Dios quiere abrir las puertas que están cerradas de tu vida. Quiere entrar no para juzgarte, quiere entrar para ayudarte a poner orden, para ordenar las cosas, para darle vida a aquello que está muerto. Eso es lo que Dios quiere. Ajá. Entonces, cuando nosotros entendemos esa, esa parte de Dios, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida y dejamos que Él entre para que lo cambie todo, para que lo arregle todo. Fíjense que nuestra espiritualidad desde abajo funciona mucho mejor, porque ahí sí nos conocemos. ¿Mm? Cuando hablamos de espiritualidad desde arriba, que es una espiritualidad que nos enseñaron desde pequeños. Todos fuimos enseñados desde esta clase de espiritualidad. Portate bien, portate bien para que te vaya bien, para que Dios te bendiga. Si te portas mal, entonces Dios no te va a bendecir, Dios te va a castigar. Entonces, nosotros queríamos la bendición de Dios y la mejor manera que teníamos era portarnos bien. El problema, hermanos, es que cuando creíamos habernos portado bien, llegamos a la curva de un error, de un fracaso, de una situación y nos damos cuenta que no está tan bien el asunto, ¿no es cierto? No está tan bien el asunto. Y no ha estado tan bien que evidentemente nosotros terminamos frustrados porque nos damos cuenta que no somos buenos. Y sobre todo si tenemos en nuestro círculo o en nuestro alrededor personas que nos dicen, vos no sos bueno, vos no servís, vos no vales para nada, pues mucho menos. Entonces no podemos alcanzar la bendición de Dios, no podemos tener un encuentro con Dios porque no estamos siendo buenos. Entonces nos frustramos. Así aprendimos, hermano. Esa fue la manera que tuvimos. Por eso es que mucha gente aún quiere seguir haciendo obras para ser salvo. Aún todavía se siente que necesita hacer cosas buenas para ser salvo. Fíjense ustedes que muchos hermanos, cuando el pastor les dice, hermano, es tiempo de bautizarse. Muchos de nuestros hermanos dicen, pastor, mire, yo necesito estar bien con Dios para poder bautizarme. Yo necesito arreglar mi vida, tengo muchas cosas pendientes, no me siento preparado para ese paso tan trascendente de bajar a las aguas del bautismo. Y uno dice, hermano, bueno, cuando usted se porte bien, cuando arregle todo en su vida, ya no necesita bautizarse. Porque el bautismo no es para las personas que están bien, el bautismo es para el pecador, para aquel que efectivamente reconoce que necesita poner orden en su vida y que reconoce que solo Cristo puede hacerlo. Pero estamos acostumbrados, fuimos educados en esta espiritualidad. Entonces, cuando alguien, hermanos, vive una espiritualidad desde arriba, desde las virtudes, desde querer portarse bien, entonces las cosas son diferentes. Sí, Liliana, adelante, por favor. Perdón que lo interrumpa, pastor. No, por favor. A veces, sinceramente, a veces no me falta esa vocecita, ¿no? En mi mente, en mi interior, que me lleva a dudar de ciertas cosas, ¿no? Realmente esta parte que lo estamos viendo a mí me toca mucho. Cuando falleció mi hijo, ya más o menos lo comenté el otro día, pero cuando falleció mi hijo, escuché muchas cosas. Uno, bueno, de que eso era un castigo de parte de Dios, porque no estábamos haciendo las cosas bien. Después,
de parte de otra persona, de una hermana, que me dijo, ese es un cachetazo de parte de Dios, me lo dijo personalmente. Incluso en el día de mi cumpleaños, me dejaron una tarjetita en mi ventana con el texto, la obediencia a Dios trae bendición. Y sinceramente eso a mí yo digo, bueno, ya son varios canales por ahí de casi de las mismas personas, ¿no? Que vengo escuchando lo mismo. ¿Será una voz de Dios? ¿O será de esos, como los amigos de Job? Y por ahí, al retroceder un poco y considerar toda esta situación, estos mensajes que recibí, no me falta esa voz que me dice, creo que para Dios no estaba bien lo que estábamos haciendo. Y desde mi óptica, sí, para mí estaba bien, porque teníamos nuestra comunión, nuestros devocionales, porque incluso mi propio hijo, su tiempo libre, su hobby era hacer estudios, armar reflexiones, armar prédica y siempre estar metido con la música, con la alabanza, en fin. O sea, desde mi óptica no había nada que digan lo que él hace o lo que nosotros hacemos y practicamos y buscamos a Dios diariamente y meditamos, incluso en familia hemos estudiado, en todo el tiempo de la cuarentena hemos estudiado sobre la historia de Job en familia. Y yo digo, vaya, parece que para Dios no estaba bien lo que veníamos haciendo. Ese es mi aporte, mi comentario. Muchas gracias, Liliana, gracias por compartir esta parte de tu corazón. Sé lo difícil que ha sido esta pérdida irreparable, ¿no es cierto? Creo que eso es muy difícil de llevar, pero yo te pediría que lejos de sentirte, ah, eh, no sé si la palabra puede ser atacada o con esos comentarios malintencionados. Creo que hoy con la clase nos damos cuenta que muchas personas siguen teniendo ese concepto, ¿no? Siguen, porque fueron educadas de esa manera. Fueron educadas en la manera de que si te portas bien, Dios es bueno, si te portas mal, Dios te castiga. Este, y la verdad que nosotros miramos que no es así, ¿no es cierto? No es así. Dios no puede castigar a algo que ama tan profundamente como somos nosotros. Entonces, nos hace falta recuperar esa parte. Hay personas que lo siguen haciendo y viven de esa forma, pero ustedes saben que quien vive pensando de esa manera no es feliz, no es pleno, porque cada día cuando logra una cosa, entonces busca otra cosa para sentirse bien, para sentir que le está agradando a Dios. Entonces es como una carrera sin fin, ¿no? Es una carrera sin llegar a la meta. Entonces pasan toda la vida queriendo agradar a Dios y nunca se sienten satisfechos de haberlo logrado, porque siempre habrá algo bueno, mejor que hacer. Eso es una espiritualidad desde arriba, que son estas tres preguntas que se contesta a alguien. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Bueno, perfecto, intachable, inmaculado. Tiene que no tener casi ningún pecado, ¿no es cierto? Entonces todos nos esforzamos para que eso suceda, ¿no? Y insisto, muchas personas que viven en esta situación, pues no son felices porque se agobian en un mar de exigencias, ¿no? Personales, que terminan no siendo felices, terminan siendo frustrados y amargados y lo transmiten a otras personas, ¿no? Lo transmiten. Entonces, cuando alguien vive una espiritualidad desde arriba, lo primero que pregunta, ¿cómo tiene que ser un cristiano? Buenísimo, bueno, totalmente, ¿no? Sin pecado. ¿Qué debe hacer al respecto? Todo lo que sea necesario. Si tiene que ir a la iglesia, listo, hay que ir a la iglesia, sábado a la mañana, sábado a la tarde, el domingo, miércoles, viernes, lunes, martes,
¿Qué debe hacer? Debe orar, debe ayunar. Hay muchos cristianos, hermanos, que se la pasan ayunando, ¿no? Como una práctica de autoflagelo, más que de una práctica liberadora de disciplinas espirituales. Hay muchas personas que pasan mucho tiempo orando, ¿no? Pero es un diálogo, un monólogo, perdón, un monólogo donde no hay una pausa para la respuesta de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que esté en nuestro alcance. Por eso es que muchas personas que aún no están convencidas de su salvación, siguen haciendo cosas, siguen haciendo méritos, siguen ofrendando, diezmando, yendo a la iglesia, mirando en qué otra cosa están mal. Y cuando destapan las puertas de aquellos lugares donde uno no quiere entrar, pues se dan cuenta que hay muchas cosas que hay que arreglar. Y la tercera pregunta es, ¿qué tipo de conducta debería encarnar? Pues alguien que sea un modelo intachable de virtudes, ¿no? Un modelo intachable de virtudes. Esta espiritualidad arriba se asemeja mucho a aquello cuando ¿cómo se llama? El padre o la madre le dice a su hijo, aprende de tu hermano mayor, aprende de tu hermano mayor. Él sí es responsable, él sí es inteligente, ella sí es linda, ella sí es estudiosa, ¿no? Entonces, cuando nos tratan así en el vínculo familiar, pues nosotros nos sentimos miserables, nos sentimos que no somos dignos del cariño de nuestros padres, de nuestros afectos, no nos sentimos dignos de que alguien pueda amarnos, de que alguien pueda tener un detalle lindo para con nosotros, porque no somos igual que nuestro hermano o nuestra hermana. Y entonces sucede lo mismo, ¿no? En la vida espiritual, ¿no? A veces nos medimos con otros y decimos, no, creo que aún me falta mucho, ¿no? Aún me falta mucho. Y esto no debería de ser, hermanos, porque eh, cada uno tiene su propia historia de vida. Cada uno experimenta su propia espiritualidad. Cada uno conoce sus fracasos, sus aciertos y sus errores. Cada uno sabe cuántas puertas tiene cerrada en el hotel de su vida y que no quiere abrir, pero que es necesario abrir, ¿no? Entonces, el que vive una espiritualidad desde arriba, hermanos, va a hacerlo desde sus virtudes, ¿no? Esta espiritualidad, este tipo de relación con Dios, brota o nace de la aspiración humana a ser mejor, a superarse para acercarse más a Dios, ¿no? Entonces, insisto, nos esforzamos tanto en ser tan buenos en todo que cuando se nos escapa una área de nuestra vida, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Él porque la culpa nos ataja, la culpa nos limita, ¿no? La espiritualidad de arriba se practica generalmente al comienzo de nuestro camino espiritual. Cuando iniciamos a querer tener el encuentro con Dios, pasa como todo, ¿no es cierto? Queremos usar el mejor traje, queremos usar el mejor vestido para presentarnos a Dios. Queremos parecernos lo más limpio que podamos para no ensuciar el piso de Dios con nuestros pecados. El problema, hermanos, es que muchos nos quedamos en esa parte inicial, ¿ah? Porque nos es más cómodo vestirnos de ropas hermosas para ocultar nuestras imperfecciones. Pero llega un momento, hermanos, en el que el individuo necesita poner en contacto la espiritualidad de arriba, sus virtudes, y darse cuenta de realmente lo que somos, con su espiritualidad de abajo, con el fondo de sí mismo, ¿no? Si es que quisiera tener una vida normal en Cristo, una vida equilibrada, una vida sana, espiritualmente hablando. Si nosotros no conectamos, hermanos, lo bueno que somos, reconociendo aquellas cosas que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces siempre va a haber tensión en nuestras vidas.
porque nos vamos a sentir presionados para hacer lo bueno y nos vamos a seguir sintiendo tan avergonzados por lo que no hemos podido lograr. Y finalmente, nuestra vida espiritual, perdón, enfermará. Y hay muchos cristianos que están enfermos. Muchos cristianos, hermanos, que viven enfermos en su interior, que no han podido conciliar estas dos partes de su vida, que no han podido conciliar, que no han podido equiparar estas dos realidades que nos acompañan. Y entonces les ha dado como un estrés espiritual. Y el estrés espiritual les ha ocasionado una subida de presión que a muchos los ha colocado en la antesala de terapia intensiva en su vida espiritual. Y esto necesitamos entender que no es lo que Dios quiere. Dios no quiere personas espiritualmente enfermas. Dios no quiere personas legalistas. Él quiere personas que vivan en la libertad del Espíritu, consciente de aquellas cosas buenas que han logrado, pero también reconociendo que estamos en un proceso de construcción y que necesitamos dar evidencia de nuestra transformación. Dios no quiere legalismos, no quiere religiosidades, no quiere que vayamos el sábado a la iglesia porque tengamos que quedar bien con Dios. Él quiere que vayamos nosotros a la iglesia porque lo amamos. Solo por eso, porque lo amamos. Entonces, queridos hermanos, nos ubicamos en lo que significa la espiritualidad desde abajo. Y se dice, hermanos, que la espiritualidad desde abajo tratamos de conseguir abrirnos a las relaciones personales con Dios, porque queremos de Dios, porque necesitamos de Dios, porque anhelamos de Dios. Y en el punto preciso, hermanos, donde se agotan y se cierran todas las posibilidades humanas, cuando uno finalmente reconoce que no es tan bueno uno, ¿no es cierto? Cuando uno reconoce que no puede hacerlo por sí mismo. Nadie tenga concepto de sí mismo más de lo que debiera de tener. Por eso Póntico decía, si queremos conocer a Dios, entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que nuestros méritos no son suficientes, cuando nuestras obras no alcanzan para sentirnos realmente plenos y satisfechos y libres en el espíritu, entonces, hermanos, brota una oración, nace un grito desesperado desde nuestra alma, nace un grito que clama a Dios, ¿no? Que brota desde las profundidades de nuestras miserias, de lo que realmente somos, y clamamos y decimos, ayúdame, Señor, te necesito, te necesito. No puedo solo. He peleado como quien pelea con el viento y me he dado cuenta que nada he logrado. He querido ser bueno, pero yo mismo me he engañado porque no lo he logrado. No es desde la cumbre de nuestras virtudes, sino desde la necesidad profunda de lo que somos. Es allí donde hay un grito de clamor, un grito que nos permite a nosotros tocar las puertas de la misericordia del Padre y decirle al Señor, ayúdanos, ayúdame por favor. Necesito que entres a esta habitación de mi corazón. Me va a avergonzar que veas todo lo que hay adentro.
pero solo tú puedes cambiarlo. Y entonces el Señor empieza a charlar contigo y dice, buenísimo, ya empezamos bien, ahora estamos de acuerdo, ahora encontramos un punto de coincidencia. Pides mi ayuda y yo te la voy a dar. Vamos a trabajar juntos, ¿te parece? Vamos a hacerlo juntos. Yo haré mi parte, dice Dios, vos tendrás que poner la tuya y entonces vamos a ir juntos hacia una realidad más trascendente, más especial, más única. Cuando todo se cierra, hermano, cuando hemos intentado todo es porque es que lo hemos tratado de lograr a partir de nuestra conciencia, de los logros que hemos tenido. Y miren que a veces hablo por mí, no tengo mucho que ofrecerle al Señor, ¿no? Pero estoy en proceso de construcción. Sigo creciendo, poquito, pero creciendo. Poquito, pero transformándose. Ajá. Desde abajo, vamos abajo, paso a paso, vamos hacia arriba, a la imagen perfecta del Hijo de Dios, que llegará hasta que Él se manifieste. Ujú. Y entonces, queridos amigos, la única manera que tenemos de poder entrar en esta espiritualidad desde abajo debería hacerlo desde el camino de la humildad. Si yo le preguntara a usted, ¿usted se considera como una persona humilde? ¿Qué respondería? Tal vez para contestar la pregunta, tendríamos nosotros que definir qué es humildad, qué es ser humilde. ¿No? ¿Qué es ser humilde? ¿Qué significa la humildad? ¿Alguien de los que están en clase quiere comentarnos que para ustedes qué es una persona humilde? Los que están viendo la grabación, bueno, piénsenlo. ¿Alguien? Bueno, no se preocupe. Eh, a veces el ser humilde siempre es aquel que es sincero, que es honesto, que, que no oculta nada, ¿no es cierto? Que reconoce las cosas. Bueno, son algunas de las características que puede tener una persona que vive de manera humilde, ¿no es cierto? Y cuando uno mira esas características, uno se plantea y dice, bueno, eso es lo que yo hago, es camino, yo soy una persona humilde. Tati dice, difícil la pregunta, es cierto, es difícil porque es muy complicado poder entender el concepto de humildad y entonces uno termina diciendo, no, pues yo no digo que soy humilde porque entonces dejaré de ser humilde, ¿no? Y, y entonces en ese sentido uno termina, no siéndolo. Bueno, la espiritualidad desde abajo prefiere el camino de la humildad, aunque esta palabra nos resulta hoy un tanto incómoda, un tanto diferente, un tanto, ah, pues difícil de aceptar para nuestras vidas, ¿no? Como dijo Tati, es una pregunta muy difícil porque si decimos que no somos humildes, entonces algo no está bien en nuestra vida, ¿no? La palabra latina de humildad viene de una raíz que es humilitas. Ajá. Humildad viene del latín humilitas y que esta palabra se relaciona con la palabra humus. Y humus, hermano, significa tierra, tierra. Entonces,
si unimos el significado de la palabra humildad, vamos a ver que la humildad es la reconciliación con nuestra terrenalidad, con el lastre de lo terrenal, de lo que todavía nosotros somos, de lo que nosotros aún tenemos, con el mundo de nuestros impulsos, con todo lo negativo que existe en nosotros, porque ahora este viejo hombre no está del todo crucificado. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos hombres y mujeres, que todavía vivimos encadenados a este cuerpo de carne, ¿no? Pablo exclamó alguna vez: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que mi espíritu quiere hacer, mi cuerpo dice lo contrario, dice Pablo. Hay una lucha ahí, ¿no? Y a veces gana el cuerpo y a veces gana el espíritu y hay una tensión. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo nuestra propia terrenalidad, porque seguimos teniendo nuestros propios impulsos, porque seguimos teniendo nuestras propias tentaciones, porque seguimos aún teniendo muchas cosas que mejorar. Entonces, hermanos, la humildad es el valor para aceptar la propia verdad de lo que somos. Alguien es humilde cuando reconoce quién es, cuando reconoce sus virtudes y sus defectos, cuando reconoce las cosas buenas que ha logrado por este diálogo que ha tenido con Dios, pero también reconoce que hay cosas que todavía tiene que trabajar, que tiene que cambiar. Todavía reconoce que hay muchas tentaciones a la vuelta de la esquina de la vida de cada uno de nosotros, esperando que caigamos en ellas. Pablo dice: el que esté firme, mire que no caiga. Porque en esta condición terrenal, queridos hermanos, estamos todos expuestos a caer, todos expuestos a experimentar el fracaso, el error, la metida de pata, ¿no? Como decimos coloquialmente, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, con la iglesia, con el pastor, con los líderes, con los hermanos, con nuestro jefe, con nuestros amigos, con nuestro entorno. Porque aún hay cosas, ¿no es cierto?, que por más que uno quiera hacer lo correcto, termina uno haciendo mal, diríamos, ¿no? Entonces la humildad es reconocer que necesitamos cambiar, que necesitamos ser diferentes y reconocemos nuestra propia humanidad, nuestra propia terrenalidad. Por eso, el único camino que nos conecta a una verdadera espiritualidad es la humildad, el poder acercarnos a Dios reconociendo tal cual somos nosotros. Por eso, la humildad designa nuestra conducta ante Dios y nuestra virtud, y es una virtud religiosa. Porque entonces, hermanos, nosotros vamos a transformar nuestra relación con Dios no como un catálogo de credenciales que presentamos a Dios. No nos presentamos de nuestras credenciales buenas que tenemos, sino más bien desde aquello que nos hace falta. Es en todas las religiones criterio de auténtica espiritualidad. La cristiandad, el ser cristiano, ¿no? El verdadero sentido del ser cristiano, pues representa la experiencia de vivir una espiritualidad que parte de nuestro reconocimiento de lo que somos, de lo que tanto necesitamos de Dios. Este lugar profundo donde puedo encontrarme con el verdadero Dios y donde pueden comenzar a dejarse oír los gemidos de la verdadera oración. No son esas oraciones superficiales que a veces nosotros hacemos como una forma de rezo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, muchas de nuestras oraciones son un rezo. Siempre iniciamos de la misma forma.
Siempre terminamos de la misma forma nuestras oraciones. Siempre pedimos lo mismo. Cuando oramos por los alimentos, nuestras oraciones repiten absolutamente las mismas frases. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. ¿No le ha pasado que a veces cuando estamos en la iglesia y tenemos que orar por las ofrendas o por el sermón o por la oración de inicio, nuestra mente no está conectada con la oración? Estamos pensando en un montón de cosas, lo que dejamos en casa, los problemas que tenemos, y pocas veces conectamos con Dios en esta sensación de dejar sentir el gemir desde la profundidad de nuestro corazón, del anhelo que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así debe clamar nuestra alma por Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Solo cuando alguien se está ahogando es capaz de lanzar el grito más profundo, el grito más ensordecedor. Solo cuando alguien está consciente de que necesita ser rescatado, va a gritar con todas sus fuerzas que el Señor venga a su encuentro, que Dios venga a salvarlo. Muy bien. Vamos a dejar aquí la clase, vamos a tomar unos minutitos de receso. Si hay alguien en la clase que quiera compartir algo ahora de lo que charlamos, ¿hay alguien que quiera decir algo? Pasa, hermano, yo quiero comentar algo. Adelante, Isaac. A mí realmente me hizo muy interesante. Ahorita yo me ponía a reflexionar en mi diario vivir, y cuando hay días que pienso yo que hice mal o que le he fallado a Dios, eh, como por vergüenza o por pena, esa misma noche no hago oración porque pienso que fallé y que no, ni siquiera soy digno de hablar con Dios. Y bueno, gracias a Dios que hoy me he dado cuenta que ahí es el momento donde más necesitamos de la oración, porque yo esperaba hasta el siguiente día estar bien con Dios para hacer oración y ahora sí pedir perdón y ahora sí estar en constante oración, pero me he dado cuenta que aún en ese momento donde estoy fallando, ahí es donde necesito yo de hacer esa oración. También tengo una pregunta, hermano, porque así como usted lo dice, hay veces que nuestras oraciones ya son como si fueran un rezo, es algo eh, que son como casi las mismas palabras. De hecho, hace como una semana o dos, yo ya estaba a punto de dormir y estaba haciendo oración y inconscientemente estaba orando por alimentos. Yo dije, ¿qué? O sea, ya me estoy... Sí, sí me escucho. Es que creo que se me está yendo el internet. Sí, te entendemos, amigo. Okay. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace usted, hermano, para no, no ser como un rezo o no es solamente que sean palabras, sino que cada día sea algo más profundo, esa oración sea una verdadera conversación con nuestro Dios? Esa es mi duda. Gracias. Muchas gracias, querido Isaac. Bueno, en primer lugar, lo que decís, si te sirve de consuelo, no sos el único. Yo viví muchas veces esa parte, ¿no? En donde esperaba yo al otro día bueno, listo, ya como que, oye, al día siguiente me porto bien, entonces ahora sí ya, voy con Dios, le digo, Señor, mira, ahora sí ya me porté bien, ya no me castigues, ya no me retes, ¿no? No me retes, no me regañes, ahora ya estoy bien. Pero no es ahí, hermanos, donde realmente hay un verdadero encuentro con Dios. Es, es en esa tormenta agitada de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de reconocer lo que hemos hecho mal, donde gritamos con desesperación, ayúdame, Señor, ayúdame, te necesito. Y saben, hay una experiencia maravillosa de gracia, de encuentro, de reconciliación,
de un Dios que no va a venir a decirte, ahora arreglate, vos te metiste en eso y bueno, arreglate y a ver cómo salís. Es alguien que viene a tu encuentro y dice, no te preocupes, yo estoy contigo, ¿no? Lo vamos a enfrentar juntos. Así que sí, me alegra que esto empiece a cambiar nuestros paradigmas de acercarnos a Dios, ¿no es cierto? Y romper todas esas barreras que nos impiden una verdadera comunión con Dios. Y respecto de tu pregunta, amigo mío, miren, todo parte, insisto, de la experiencia que cada uno tenga de su relación con Dios. Cuando uno profundiza, por ejemplo, en el texto sagrado, vos tenés muchas cosas, muchas palabras, muchas frases, muchas maneras de referirte a Dios. Podés hablarle a Él como Jehová, como Dios, como Elohim, como el Dios que todo lo ve, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, como el Dios que es el creador y sustentador de todo cuanto existe, el Dios que es el capitán en jefe de las huestes celestiales, el Dios que es el principio y el fin, el Dios que es el alfa y la omega, el Dios que es nuestra torre, nuestra roca, nuestro escudo, nuestro libertador. Te poder referir a Dios desde la experiencia de reconocerlo como un Dios justo, como un Dios santo, 3 veces santo, que su gloria inunda todo cuanto existe. Todo parte desde que uno va a aquellos lugares donde uno puede beber de Dios. Entonces, cuando vos vas a los lugares donde puedes beber de Dios, tus oraciones cambian, tus expresiones, tus palabras. No siempre inicias con la misma frase, ¿no? A veces iniciamos Padre nuestro que estás en el cielo, iniciamos con esa frase, pero hay veces donde decimos papá, papá, te necesito, ¿no? Y hay oraciones en donde uno no dice nada, uno solamente llora. Ustedes saben que esas han sido mis más mejores oraciones, cuando no tengo palabra con Dios. No quiero decirle nada. Yo solamente me presento ante Él y me rindo, me descompongo. Lloro, 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 lloro y lloro, solamente lloro. No hay ninguna palabra. Y ustedes saben que uno siente esa presencia poderosa, cautivante, esa presencia subyugante. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Es parte de que tú vayas cada día más a esa agua donde bebes de Dios. Entonces tus oraciones dejarán de ser superficiales. Empezarás a plantear muchas cosas. Vamos a aprender en varias partes la lectura respirada, la lectura divina. Entonces, cuando uno tiene lectura divina, ahí te surgen tantas ideas de charlar con Dios, tantas frases no hechas, tantas cosas que vos a veces charlas con Él de una manera tan especial que te hace sentir que sí estás charlando con alguien que te entiende, ¿no? No hay un manual de decirle, bueno, paso A, paso A, paso B. Eso ustedes tendrán que irlo descubriendo. Mi único consejo es vayan al lugar donde pueden beber de Dios. Ahí ustedes tendrán material increíble para hablarle al Señor de maneras maravillosas. Muy bien, pues ¿alguien más, hermanos? Antes de irnos al receso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O nos regresamos? Muy bien. Vamos a tomar 5 minutitos, vamos de receso, 5 minutitos, si ustedes me permiten. Gracias, Isaac. Vamos bien, dice. Me alegra mucho eso. 5 minutitos. ¿Les parece, hermanos, para recuperar el tiempo que tuvimos al principio? Vamos a tomar un vasito de agua y volvemos a la clase.